Hola a todos, soy Badebaggers y este es un vídeo para la comunidad de Bolsazón. En una ocasión anterior hablamos de uranio. Hoy le toca el turno a otro de los sectores criminalizados de este limpio siglo XXI, el petróleo y el gas. Cada día se consumen 100 millones de barriles de petróleo y, sin embargo, quieren hacernos creer que en un abrir y cerrar de ojos transicionaremos a una economía verde libre de oro negro. Diamondback Energy, la empresa que comentaremos hoy, es una apuesta interesante para aquellos que, como un servidor, no solo no creen que el petróleo haya muerto, sino todo lo contrario, que todavía le queda un largo y lucrativo recorrido. Si os gustan este tipo de contenidos, no dudéis en suscribiros al canal, dar me gusta al vídeo y dejar vuestra opinión o sugerencias en la sección de comentarios. Cada semana tendréis disponible un nuevo análisis. Esta presentación no constituye ningún consejo de inversión ni es una asesoría financiera. El propósito de la presentación y los comentarios asociados a la misma son de carácter meramente divulgativo o de entretenimiento si se prefiere. Cada uno es responsable de las decisiones de inversión que toma. Como siempre, ya lo sabéis, lo más importante para mí es entender dónde se encuentra la empresa que analizamos, qué papel juega dentro del ámbito económico o del marco industrial en el que se engloba y también qué papel juega para cualquier inversor que quiera apostar por ella, que quiera estar con esta empresa en cartera, ¿no? En el ámbito económico, evidentemente, la perspectiva que tenemos que tener es que el mundo, o si se quiere los gobiernos, han decidido que los hidrocarburos, como forma de alimentar la economía, de obtener energía, son energías que no convienen, que no son necesarias y por tanto deben ser sustituidas por otros métodos energéticos, en particular las energías limpias. Algunos países, como ya vimos en el vídeo del uranio, pues con el mix energías renovables más uranio, y algunos países pues han decidido abandonar completamente todo lo que no son energías renovables y centrarse exclusivamente pues en energías renovables como pueden ser la eólica, la solar, la mareomotriz, la hidroeléctrica, etcétera. La perspectiva en la cual el petróleo va a desaparecer es una perspectiva interesante porque de ella se derivan determinadas consecuencias en materia económica. La primera de ellas es que las empresas consideran que a medio plazo no existirá una demanda suficiente que permita justificar el desarrollo, la explotación, la investigación de pozos y el drilling o la extracción de petróleo en nuevos espacios geográficos, con lo cual, asumiendo que esas rentabilidades esperadas pueden ser negativas, porque en un futuro próximo o cercano el petróleo se dejará de utilizar, pues no tiene ningún sentido que esas empresas que se dedican a la extracción y a la producción de petróleo sigan abriendo nuevos pozos. Con lo cual, los pozos que ya existen siguen produciendo, algunos incluso cierran porque se prevé que no serán rentables, y por tanto lo que se produce es un shock en la oferta y una disminución de la capacidad productiva de hidrocarburos en el mundo. Eso, como ya vimos en el caso del uranio, tiene unas consecuencias tremendas y provocan pues alzas de precios, shocks de stock, etcétera. Eso además se ve incrementado porque parte de la industria ya llevaba años sufriendo problemas de rentabilidad, especialmente Estados Unidos, donde la industria estaba produciendo por debajo del break-even, había muchas empresas que perdían dinero, salía más a cuenta seguir produciendo y endeudándose que parar de producir, por muy contradictorio que nos pueda parecer. Y en el momento de la pandemia, donde la economía se paró, pues eso se acrecentó, evidentemente la demanda, en un momento en el cual no hay vuelos, no hay transporte, todo el mundo está confinado, pues sufrió muchísimo y se contrajo bastante, y la oferta fue excesiva y se produjo una bajada de los precios del petróleo, que llegó incluso a ser negativo en los futuros, como veremos más adelante en los gráficos, y que evidentemente pues ha tenido unas consecuencias imprevisibles,
anteriormente, pero devastadoras en definitiva. Aquí, evidentemente, pues lo hemos visto con el uranio. Yo os invito a ver el vídeo en el que hablábamos de Yellow Cake como una forma de apostar por el uranio, porque allí sobre todo se puede ver como un problema de la oferta, o mejor dicho, una falta de demanda que acaba dinamitando la investigación y el desarrollo de nuevas explotaciones mineras, de nuevos yacimientos, y que también obliga a cerrar esos yacimientos existentes, porque se produce por encima del precio de venta, acaban derivando pues, en una falta de oferta que vuelve a hacer subir los precios y que provoca un periodo en el cual se ven alzas de esa materia prima. Y en este caso, en el caso del petróleo y el gas, probablemente nos estamos enfrentando a una situación similar. Como no existe oferta, no existe nueva oferta, perdón, los yacimientos que se están explotando se van agotando, se cierran y no aparecen otros para sustituirlos. Con lo cual tenemos un cuello de botella perfecto que construye la oferta e impulsa los precios. Lo que hemos visto en los últimos meses es que los hidrocarburos han subido muchísimo de precio. El gas en Europa es un caso aparte. Yo, en este caso, Diamondback, sobre todo lo que tiene es petróleo, pero también tiene una parte de gas. Pero nos centraremos evidentemente en el petróleo porque es la parte más interesante y creo que también ayuda a entender mejor el caso de inversión. Y evidentemente pues la consecuencia ha sido que una oferta menguante y la falta de sustitución pues lo que ha hecho es que el punto de equilibrio del precio se haya elevado. Y en este sentido, pues Diamondback, junto con otras empresas del sector, pues ha experimentado una revalorización importante en los últimos meses. Aquí podemos ver un gráfico histórico de los últimos 20 años donde se puede observar cómo el petróleo ha ido evolucionando. Creo que es una materia prima lo suficientemente volátil como para generar puntos de entrada en las empresas productoras y distribuidoras y también aquellos que quieran especular con el precio, evidentemente directamente sin pasar por la industria extractiva, pues una estupenda oportunidad. Algún día quizá hablemos de futuros y cómo operar con ellos, pero este gráfico es bastante ilustrativo de lo que os venía comentando, ¿no? Como como los precios pueden pasar de 18 a 145 en unos pocos años, de 145 a 33, después a 107, después a 29, a estar en negativo durante la pandemia. Evidentemente todo eso pues crea unas distorsiones en la economía y también en la industria, evidentemente, que se ve obligada a ajustar su actividad exploradora y extractiva en la medida de lo posible para no quebrar cuando eso es posible, porque muchas veces las empresas que se dedican a este sector pues acaban quebrando o siendo absorbidas por otras o rescatadas o dejando un agujero que asustaría a cualquiera. Aquí podéis ver también el mismo gráfico más simplificado. Este es un gráfico un poquito más amplio donde se puede ver cómo las crisis políticas también afectan al precio, sobre todo en la parte final del siglo XX, cuando los países productores de petróleo estaban en una posición dominante. Los países no occidentales, porque una vez Estados Unidos empieza a producir petróleo y se vuelve a convertir en el mayor productor mundial de petróleo, pues la situación cambia bastante, pero evidentemente es un sector volátil. Encontramos que hay un grupo de países que tienen una capacidad para influir en el precio muy grande. La OPEP, si se pone de acuerdo para reducir la oferta, pues puede hacer subir los precios. Si no se pone de acuerdo, pues pueden bajar. Y vemos cómo no es un sector puramente económico, sino que es un sector que está influido por decisiones políticas, que es al final un elemento que también hay que tener presente porque estamos a la merced de sucesos
políticos que no podemos controlar como inversores y que difícilmente podemos prever. Pero al final, quién sabe quién va a ganar unas elecciones, quién sabe cómo pueden cambiar los resultados de un año a otro, y por tanto yo creo que es algo que tener presente, porque no es fácil de prever y no hay bola de cristal que te permita entender eso. Aquí vemos a los países con mayores reservas. Se puede observar como Venezuela es el país que tiene más reservas probadas de petróleo. No es el país, evidentemente, que más la explota, porque al final tener las reservas no lo es todo. También tienes que tener la infraestructura suficiente para poder producir, y ahora mismo, pues tal y como está PDVSA y la gestión que se está haciendo desde el gobierno de Maduro, pues Venezuela está muy lejos de tener la capacidad extractiva, y probablemente vaya a perderse el tren de la revalorización del crudo, lo cual es, bueno, es una paradoja significativa. Vemos después que Arabia Saudí es el segundo país con más reservas. Le sigue con bastante distancia Canadá, después Irak, Kuwait, Libia, propio Estados Unidos, que también tiene unas importantes reservas. Hay muchos países en el mundo que tienen reservas, lo que pasa que al final eh, los grandes productores pues son Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, Canadá. Y la empresa que vamos a comentar hoy tiene una vocación prácticamente única sobre una de las cuencas de hidrocarburos más importantes del mundo, la cuenca pérmica, que se encuentra en Texas, en Estados Unidos, y es un auténtico paraíso petrolífero que desde hace décadas produce enormes cantidades de oro negro, ¿no? Diamondback además hizo una operación de money en el año 2020, donde absorbió a dos empresas que son QEP Resources y Gidon Energy, y eso le permitió aumentar un 40% su capacidad productiva de petróleo y gas. Ahora mismo el mix que tiene aproximadamente es 60% petróleo, 20% gas natural y 20% derivados líquidos de hidrocarburos o GNL. Y hasta hace prácticamente un año era una empresa que no era rentable, que no era capaz de generar dinamismo financiero, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, una pandemia mediante y una falta de oferta, pues la han convertido en una empresa fantástica o muy interesante en la que invertir. Bueno, aquí os he traído un poco lo que son los derivados de los líquidos derivados del gas natural, ¿de acuerdo? Al final no es que sea lo principal, pero muchas veces pues aparecen contenidos y demás, y hay que saber un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pues no todo es petróleo y gas natural, sino también pues está el etano, el propano, el butano, el isobutano, el pentano, etcétera. Y cada uno pues tiene sus usos industriales y sus propiedades en todo lo que es la industria eh, mundial, que como veis en esta gráfica, pues la verdad es que es bastante esencial. Aquí vemos un poco los assets que tiene la compañía, ¿no? Después de la adquisición. Vemos como Diamondback ya era una empresa que tenía una posición importante en la cuenca pérmica, pero gracias a la adquisición de estas dos empresas pues consigue mejorar muchísimo sus propiedades en la parte de Midland, en la cuenca de Midland, y le otorga pues una posición solvente y dominante en la zona. Aquí podéis ver un poco cómo se incrementa la producción en función de las adquisiciones. QEP era la adquisición más grande, y como el mix de cada uno
influye en la composición final, pues lo podéis parar en cualquier momento y observarlo, tampoco es que tenga mucha importancia para analizar la compañía. Aquí podéis ver cómo afecta la adquisición y cómo se incrementa de manera sustancial la producción de barriles de petróleo, un 42% de incremento en el número de acres y después un 40% de incremento en la producción de barriles de petróleo equivalentes al día. Pasamos de 163 miles de barriles equivalentes diarios a 228 miles de barriles equivalentes diarios. Este es un mapa en el que podéis observar la cuenca pérmica, ¿de acuerdo? Donde están posicionadas tanto las empresas que compra Diamondback como la propia Diamondback, el Midland Basin, Central Basin, Delaware Basin, etcétera, y cómo se distribuyen las distintas cuencas petrolíferas. Este es otro mapa donde también se puede observar, más o menos es lo mismo. Este es el mapa definitivo con todas las propiedades que tiene, todos los terrenos que tiene Diamondback. Como veis, están bastante bien distribuidos, hay cúmulos de concentración. No descarto que la propia empresa haga nuevas operaciones y adquiera más terrenos. Los números han sido muy buenos. Es una empresa que en el Q3 ha generado 740 millones de free cash flow, $4 por acción. Ahora mismo está cotizando a un poco más de $100 por acción. La producción de petróleo ha sido excelente. Los gastos de capital están controlados. Ha desinvertido en aquellos proyectos que no le eran tan rentables. Está bien financiada, tiene liquidez, han mejorado el guidance, las expectativas son buenas, el precio del petróleo está alto, van cumpliendo el plan de negocio. La parte del ESG a mí no me llama mucho la atención, porque al final es una cosa que tienen que poner por una cuestión, digamos, normativa, o si se quiere, y la verdad es que tiene una importancia relativa. Pero la verdad es que la empresa ahora mismo está yendo como un tiro. Los números salen, veremos un poquito más adelante los detalles. Y francamente, ha pasado de ser la fea del baile a una de las más guapas y todo el mundo quiere bailar con ella. Se ha revalorizado muchísimo en los últimos meses. Después de sufrir una abultada caída. Si miramos el gráfico de la cotización de los últimos 5 años, veremos que prácticamente está plano, o sea, no hay una variación importante, pero si miramos los últimos, el year to day, observaremos que sí que ha habido una revalorización importante y en mi opinión todavía le queda un recorrido significativo si entendemos que el petróleo todavía tiene mucho que aportar a la economía mundial y que no va a acabarse en el día mañana, y ni vamos a perder toda la economía basada en el petróleo de un día para otro. De hecho, estamos viendo como países que han renunciado a los combustibles fósiles van a tener que volver a recurrir a ellos, como es el caso de Alemania, que al final ha decidido cerrar las centrales nucleares y va a tener que quemar carbón para sustituirlas, y va a acabar emitiendo más CO2. Y luego vemos que, bueno, cosas extrañas que son difíciles de explicar, como que no se vea bien la energía nuclear, o en fin, un conjunto de elementos que se escapan ya al control de cada uno, pero que nos llevan a una conclusión, y es que las decisiones que se están tomando a nivel político no acaban de concordar con la situación económica, y eso va a generar oportunidades y revalorizaciones interesantes en algunos sectores y en algunas empresas, porque todo lo que son incongruencias de mercado acaban siendo resueltas de una manera o de otra, y por tanto nuestro posicionamiento en ese sentido
nos puede permitir obtener una revalorización significativa. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado el Q3. Bueno, vemos que ha bajado un poquito la producción de petróleo. La deuda neta ha bajado un 7%, lo cual está muy bien. El EBITDA ajustado por acción ha subido un 13%. El free cash flow ha subido un 28%. El dividendo es una empresa que paga dividendo. No es mi preferido. A mí me gustan las empresas que no pagan dividendo y que siguen buscando crecer, pero entendiendo que también es un sector maduro, que es una compañía que ya tiene un recorrido, que no ha sido capaz de generar grandes revalorizaciones para el accionista durante los últimos años, pues que reparte dividendos se puede entender. Tampoco es un dividendo excesivo, es un dividendo pues razonable, y no hay que rasgarse las vestiduras. Aquí os he traído un poquito las ventas en función de las distintas áreas de negocio de la compañía. Las estimaciones para 2021 y 2022 pues son espectaculares, evidentemente vinculadas a la revalorización del precio del crudo, que ha sido significativa. Y la verdad es que los resultados tienen pinta de que van a ser más que buenos. Aquí podemos ver la evolución en ingresos y EBITDA y beneficio neto. Como observaréis, pues son también espectaculares. 2020 fue un año malo para la compañía. Ha mantenido una dinámica de crecimiento en cuanto a ingresos, EBITDA y beneficio. Siempre con la normalizado, claro. Siempre con la perspectiva de ir creciendo y mejorando las propiedades que tienen con el mínimo coste posible a nivel operativo y de inversiones. No han tenido un incremento enorme de la deuda. Creo que lo tienen todo bajo control y los datos pues así lo avalan. Aquí podéis ver un poco la evolución de la deuda neta en relación con el EBITDA. Vemos como en el año 2017 pues la proporción era bastante equilibrada, y después pues bueno, la deuda neta crece bastante, no así el EBITDA, y ahora ya con las previsiones para el año 2021-2022 pues se espera que el EBITDA esté bastante por encima de lo que sería la deuda, y la proporción pues mejore mucho. A nivel de liquidez la empresa está bien, no tiene ningún problema para financiar sus actividades. La deuda neta seguirá bajando. Tiene una liquidez de 2 billions. Los vencimientos de la deuda también están bajo control, no tienen vencimientos a corto plazo. 2022-2023 lo tienen tranquilos. En 2024 empiezan a complicarse las cosas, y a partir de ahí pues hasta 2027 siguen teniendo vencimientos. Ya nos vamos a 2029, 2031, 2051. Los tipos de interés, como podréis observar, pues están muy bien. 2,9, 4,7, 3,2, 5,3, 7,1, pero es un importe muy pequeño. 3,5, la verdad es que está muy bien, y teniendo en cuenta los tipos de interés, teniendo en cuenta la subida de la inflación y las perspectivas de la empresa, pues no creo que tengan ningún problema para hacer frente a los compromisos de deuda de los próximos años. Es una empresa que capitaliza pues una cifra nada despreciable de 20 billions. Es la más grande que hemos analizado en este canal. Yo soy partidario de compañías más pequeñas porque creo que también las oportunidades de revalorización son más grandes. Pero creo que compañías de un tamaño mayor también ofrecen una estabilidad a nivel de cotización mayor, y hay una mayor fiscalización, hay inversores institucionales, el management está más enfocado a los accionistas, o como mínimo se espera que lo esté.
y eso también hay que tenerlo presente como algo positivo. Al final, muchas veces uno busca empresas pequeñas, pero luego va y mira Google y ve que ha pasado de $1.600 a 2.000 y pico y te quedas con un palmo de narices. O ves Facebook, que pensabas que no se iba a realizar y se hace un 100% en un año y medio. Y al final estabas mirando empresas pequeñas y resulta que las empresas pequeñas pues o bien no se revalorizan, bajan, se quedan planas, juegan con tus sentimientos y al final a veces no hay que tener miedo a comprar empresas grandes, solo hay que saber que una empresa grande pues probablemente tiene un potencial de revalorización menor, pero también tiene un riesgo menor. Entonces es una cosa que en toda cartera pues no está mal tener algo que equilibre esas estrategias de inversión de cada uno. Creo que es fundamental entender que para valorar esta compañía debemos asumir un escenario para los precios del gas y del petróleo. Mi percepción es que los precios del gas y del petróleo van a mantenerse como mínimo en un entorno razonable de 60-70 dólares, pero que pueden subir mucho más y que nos podemos encontrar con un precio, un barril a $100 y eso pues bueno, cambiaría bastante el escenario y nos pondría en una empresa que está en unas condiciones muy favorables. Con una situación poco, poco beneficiosa o una situación, diríamos, estándar, normal, de 60-70 dólares el barril, estaríamos en unos 5 o 6 billions en ventas y unos 4 billions en EBITDA. Estaría cotizando a un múltiplo de 5 veces EBITDA, que está bien, que no es caro. Ya pensando en una revalorización del barril para el año que viene a $100, nos iríamos a 9 billions en ventas y unos 7 billions en EBITDA, sigue cotizando a 3 veces EBITDA. Pensando en un beneficio neto máximo razonable de 4 billions con el barril a $100, pues nos iríamos a un PER 5. No es una empresa que esté cara, es una empresa que está bien, que está valorada. No diré barata, porque al final decir barato es complicado cuando dependes del valor del subyacente y no tienes ni idea de lo que va a pasar con el precio del barril. Pero honestamente no es una empresa que esté cara, es una empresa con la que puedes apostar fácilmente sin pensar que vayan a suceder terceros problemas o que vayan a tener incidentes que penalicen especialmente al accionista. No es una empresa pequeña que pueda sufrir pues, un problema en un pozo o que vaya a perder el gaseoducto o que vayan a tener un incidente catastrófico en una parte de la explotación y eso vaya a provocar... No, porque al final con la cantidad de acres que tienen en posesión, con la cantidad de barriles que producen diariamente, los errores puntuales que puedan haber en las explotaciones pues van a ser mínimos. Entonces, teniendo en cuenta eso, es una empresa que está valorada en el rango bajo de las posibilidades y que si tenemos en cuenta que la economía no va a renunciar al petróleo y que vamos a seguir necesitando por muchos años más oro negro, perdón, y la propia política industrial, la transición energética, los gobiernos penalizan la explotación de nuevos yacimientos, el desarrollo y la investigación de nuevas plataformas petrolíferas, de nuevos campos petroleros, pues no queda otra que pensar que el precio del petróleo solo puede hacer una cosa, y es subir. Subir porque no habrá oferta, la oferta no será rentable hasta precios mucho más elevados que los actuales y por tanto con un punto de equilibrio del precio mucho más alto, el precio del petróleo pues alimentará a la industria eh, y permitirá que las empresas que han sobrevivido a estos años de sequía o de escasez pues florezcan y Diamondback es una de esas compañías.
Esto es todo, al final es la percepción personal de cada uno y hay que tener presente, igual que con el uranio, que estamos no ya invirtiendo en la empresa, sino invirtiendo en una forma de entender la economía y invirtiendo en una perspectiva macro de lo que sucederá con los precios del petróleo y del gas a medio y largo plazo. Eso es todo. Si os ha gustado, dejad un fuerte like y, como siempre, encantados de recibir vuestros comentarios. Un placer. Hasta pronto. Nos respaldan 20 años de experiencia operando instrumentos financieros. Te invitamos a acceder a toda la información en bolsazón.com y reservar tu plaza o hacer consultas en clientes@bolsazón.com. Si deseas ver más avances de la formación, te invitamos a hacer clic en la lista de reproducción que tienes en la pantalla.